12:09 de la mañana, continuamos aquí en Negocios Televisión, este tiempo de ponte en acción en el que estamos muy pendientes de unos mercados que afrontan la última jornada de negociación del mes de julio. Es día 31 y los futuros americanos se preparan para una apertura de signo mixto en Wall Street. Futuros del S&P que avanzan por la mínima hacia los 4.608 puntos, mientras que los del Nasdaq retroceden hacia los 15.840 enteros. Y todo esto en una jornada en la que en Europa los protagonistas son los compradores, con excepción a esta hora del IBEX 35, los principales índices bursátiles avanzan con fuerza. Vemos al IBEX retroceder hasta los 9.675 puntos, al DAX de Frankfurt sumar tímidamente hacia los 16.484 y el CAC 40 parisino rebotando 0,43% por encima de los 7.500, el Eurostock 50 0,31% al alza hasta los 4.480 e Italia, el FTSE, el MIPTEL 0,52% de rebote hasta los 29.652 puntos. Todo esto en lo que supone el preludio de una jornada intensa, una semana intensa en cuanto a las referencias macroeconómicas. Ahora vamos a desgranar el dato clave del día, los datos claves que miran a la eurozona, pero sin lugar a dudas la gran atención a nivel global gira a final de semana con esos datos de nóminas no agrícolas, ese informe de empleo en Estados Unidos que acabará por centrar la atención de los mercados. Entre tanto, aquí lo que hemos visto y lo veíamos como siempre hace Eurostat a las 11 de la mañana, a las 11 publicaba ese dato de PIB, de actividad de la eurozona, que ha vuelto a esquivar la recesión y ha repuntado ligeramente. Es un dato que llega cuando además apenas hace unas semanas Eurostat sorprendía con una revisión no programada al alza del dato del primer trimestre y desmontando el discurso de que la eurozona se encontraba en recesión técnica. Pues bien, no está en recesión técnica y ahora repunta ligeramente. Según los datos ha repuntado un 0,3% este último trimestre y es lo que hace tras el estancamiento del primer trimestre y ese recorte del 0,1% en contracción del último trimestre de 2022. Es, sin lugar a dudas, el dato de la mañana en un momento en el que además hay que señalar que esa mejora que hemos visto en este trimestre es mejor del retroceso del 0,1% que estaba previsto. Datos preliminares que de momento, mirando al desglose por países, lo que vemos es que anuncian un crecimiento también para ese trimestre, el segundo trimestre para España del 0,4% en términos intertrimestrales. Por cierto que hoy el que ha dado la campanada ha sido la sorpresa negativa de Italia con una contracción del 0,3%. Pero si importante es tomar el pulso al crecimiento, importante es mirar el nivel de los precios, que sin lugar a dudas es el caballo de batalla para el Banco Central Europeo. Y en ese apartado, en el de la inflación, tenemos una de cal y una de arena, porque se relaja el IPC general mientras que la subyacente sigue dando quebradores de cabeza. Los precios se han relajado en el índice general hasta el 5,3% frente al 5,5% de junio, lo que es proseguir con esa tendencia bajista que comenzó el pasado mes de otoño. La tasa más baja desde 2022, aunque la mensual, el dato arroja ese 0,3% también, que ilustra ese resultado que estábamos esperando, pero que la mirada nos sitúa sin lugar a dudas en esa subyacente en la que hemos visto como excluyendo la energía y los alimentos no procesados, esa subyacente aumenta un 6,6% frente al 6,8% de un mes antes, se relaja, pero si se excluye la energía en esa tabla, además vemos cómo la tasa se reduce, dice, en el 6,7% frente al 6,9% del mes anterior. Pero eso sí, ya saben que esa inflación se mide por más aspectos en la eurozona y también está esa IPC que excluye también alcohol y tabaco. Aquí la tasa subyacente se mantiene estable en el 5,5%. Por países, las menores tasas de inflación, Bélgica, Luxemburgo y España con el 2,1%, mientras que las subidas se sitúan en las mayores, en Eslovaquia por encima de los 2 dígitos, Croacia y Lituania. Sin lugar a dudas, son los datos que Christine Lagarde decía el pasado jueves y ha vuelto a decir este domingo en una entrevista a Le Figaro, que van a ser los que sirvan
de punto de base para que el Banco Central Europeo decida qué hacer en su próximo movimiento en política monetaria en septiembre. Si pausa o subida, aunque asegura que sea lo que sea, no va a ser lo definitivo. Y de los datos de Eurostat, protagonistas indiscutibles de la mañana, que se completan con las previsiones que el Consejo General de Economistas acaba de presentar para España. Ha elevado su previsión de crecimiento del PIB este año en 2 décimas respecto a sus estimaciones anteriores. Ahora lo ve en el 2,3%. Según su observatorio financiero, a pesar de la moderación del crecimiento del segundo trimestre, del 0,4%, y la corrección en 1 décima del crecimiento del trimestre anterior, las buenas expectativas del sector turístico, la moderación de la inflación y el alto nivel de ocupación hacen prever un incremento positivo en el tercer trimestre. Los economistas esperan así un crecimiento del PIB en el tercer trimestre del entorno al 0,5, gracias fundamentalmente a este sector servicios por el empuje una vez más y la magia del turismo. Y ojo, porque estiman que la campaña de verano se espera que se alargue hasta el mes de octubre. Sin lugar a dudas, es precisamente esa previsión la que a esta hora está protagonizando la actualidad, el pulso económico en España, en un momento que también estamos esperando a conocer el resultado de la subasta del Tesoro. Esta semana, una vez que el jueves vuelva a salir en mercados el Tesoro Público a colocar capital. Tiempo para mirar a la inversión, tiempo para mirar oportunidades, y para ello, como hacemos cada lunes, abrimos sección Paso Corto, Vista Larga, con José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Muy buenos días, José María. Muy buenos días, Eva, y buenos días a todos. Bueno, lo primero, antes de entrar de lleno en ese paso corto, en esa vista larga, querría pedirte un vistazo. ¿Cómo ves el momento del mercado hoy que hemos conocido además esos datos de PIB de la eurozona, esa inflación a la espera del informe de empleo en Estados Unidos y tras Powell y Lagarde? ¿Cómo ves el momento? Pues a pesar de que estamos en los meses estivales, con el fogón del verano, sobre todo la parte central, en este caso de la península, los mercados siguen estando muy apasionantes, y tanto en la parte de renta variable como en la parte incluso de la deuda, sobre todo la deuda corporativa. Pareciera que los mercados no se toman descanso y continúan precisamente, bueno, pues movidos, y en este sentido, pues de forma ya digo positiva, ¿no? Lo que estamos viendo, por un lado, es reajustes a nivel institucional, incluso también algunos inversores particulares, reajustes de cartera, reequilibrio de las mismas, rotación que se está produciendo y que se deja notar en los mercados, como hay un cierto relevo de aquellos sectores y aquellas compañías que mejor lo habían hecho en la primera parte del ejercicio y están tomando cierto relevo, como venimos comentando semana tras semana, sobre todo las últimas, por parte de otras empresas que pertenecen, pues, a otros sectores, como puede ser el sector financiero, como puede ser el sector salud, como puede ser el consumo básico, como puede ser, por supuesto, el sector energético y alguno más, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, bueno, esa rotación se deja notar en el conjunto de las carteras, y eso, sin duda alguna, sigue sosteniendo a los índices de bolsa. La propia rentabilidad que ofrece también la propia deuda corporativa, sobre todo los tramos más cortos. Hay que pensar que, por ejemplo, en estos momentos hay monetarios, algunos de ellos los hemos traído en el paso corto, está dando una rentabilidad en TAE similar a la rentabilidad por dividendo de muchas compañías, con lo cual hay monetarios que en estos momentos sí son alternativa clara, no solo a los depósitos bancarios, sino a la rentabilidad por dividendo, ya digo, de compañías europeas, donde la rentabilidad por dividendo es más alta que en el caso de Estados Unidos, incluso frente a otras zonas geográficas. Y luego, en la parte también de la propia renta variable, bueno, pues hemos visto cómo hay también alguna otra zona geográfica que poco a poco se va animando. Es verdad que todavía persiste en el caso de los inversores ese acrónimo que sería el FOMO, es decir, el miedo a estar fuera después del buen comportamiento que ha tenido en la primera parte de ejercicio, que, insisto, continúa hoy por hoy, aunque va perdiendo poco a poco cierto impulso, es lógico por las fechas en las cuales estamos, y luego no olvidemos que el ciclo en el cual estamos teniendo tanto la parte macroeconómica de crecimiento económico como la parte de beneficios,
Pues a pesar de que los beneficios de las empresas siguen siendo mejores de los que se habían estimado por el consenso de análisis, en el caso del crecimiento económico pareciera que la recesión económica de momento se pospone, pero es verdad que se pierde impulso en el crecimiento, impulso en el ciclo económico. Y en paralelo, los datos de inflación, como bien estabas apuntando ahora mismo, pues son datos que, bueno, pues hay una cierta desinflación, pero hoy por hoy esa desinflación no apunta a que estemos muy cerca de los objetivos que se manejan o que manejan los grandes bancos centrales, con lo cual la política monetaria va a persistir siendo restrictiva, sobre todo en la parte tanto de Estados Unidos, Europa y Japón, que se ha sumado la pasada semana con esa flexibilización en el control de curva de tipos, y otra cosa será en algunos mercados emergentes que probablemente haya un cierto desacoplamiento en cuanto a las medidas de estímulo monetario que por ahora en el caso de los grandes bancos del primer mundo no se espera, al menos en este ejercicio. Contesto, José María, ahora sí, tenemos que mirar esas opciones que traes, ese paso corto que además estabas señalando ya en esa rotación también. ¿Qué nos traes en paso corto? En el paso corto y como posición más táctica, recordemos que muchas veces, bueno, no muchas veces, siempre, toda cartera de productos de inversión y, por supuesto, los fondos de inversión, hay unas posiciones más tácticas, más de corto plazo, para aprovechar tendencias que se puedan dar en el corto plazo. Serían las posiciones, digamos, más satélite, y las vista larga van a ser siempre posiciones más estratégicas, más de medio-largo plazo, que serán las posiciones más núcleo, ¿no? Más core. Hoy, en la posición más táctica, lo que traemos es un fondo de renta variable asiática de la casa Robeco. Se trata del fondo Robeco Asian Stars Equity. Es un fondo de convicciones dentro de la casa Robeco a la hora de invertir en renta variable asiática, donde excluye Japón y donde se concentran las inversiones fundamentalmente en China, se concentra en Hong Kong, se concentra, por supuesto, en Corea, India y algunos otros mercados satélite y que pueden verse beneficiados fundamentalmente de China. Hoy hemos conocido un dato de sentimiento, de crecimiento económico de China que no ha sido muy bueno. Y eso lo que uno podría decir, sería un dato tristón, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿cómo trae hoy José María un fondo de China ahora mismo? Pues fijaos, traigo más que de China, de Asia, ¿no? Lo traigo fundamentalmente porque si lo que hacemos es ver dónde puede haber oportunidades de mercado en un contexto de cierta complacencia, de cierto Goldilocks en los mercados desarrollados, hay que tratar de buscar oportunidades más de corto plazo y además donde ahora mismo puede haber flujos de entrada y de hecho los está viendo a nivel institucional. Y ahí lo vamos a encontrar fundamentalmente en Asia. En primer lugar, por valoraciones, son mercados, quitando la India, el resto de mercados por valoraciones a nivel de PER, son más baratos esos mercados si los comparamos con la renta variable europea y lejos también o mucho mejor frente a lo que ocurre en el caso de Estados Unidos. Con lo cual, por fundamentales, dan ratios interesantes. Además, este fondo, ahora mismo incluso los niveles de PER incluso mejoran a los que son la media en el consenso de lo que sería el PER estimado, el PER forward para los próximos 12 meses en el caso de la renta variable asiática. Y además, lo que decía hace un momento, aparte de los fundamentales que estamos viendo a nivel de valoraciones de las bolsas asiáticas, también las medidas esperadas, medidas de estímulo que yo creo que están al caer, en este caso para la primera economía, en este caso del gigante asiático, en este caso en China, que debería de beneficiar no solo a este gigante, sino también a muchas otras economías del mundo, principalmente de su área, en este caso de la área asiática. Con lo cual, hoy traemos este fondo de convicción, las convicciones sobre todo viene por la palabra STARS, donde la cartera está construida en torno a 40, 45 valores de compañías asiáticas. Y luego, por último, cabría reseñar no solo mirando lo que pueda aprovecharse precisamente esos flujos del corto plazo que se están dando ahora mismo de entrada hacia los mercados de Asia, sobre todo en el caso de China, también, por ejemplo, en el caso de Vietnam, en algunas otras economías o en algunas otras bolsas de Asia, sino también hay que fijarse lo bien o lo mal que lo ha hecho en el pasado de forma relativa a la categoría. Y eso lo podemos ver, sobre todo, en un estadístico que tiene los fondos de inversión, en un ratio, en este caso el ratio de información. El ratio de información de este fondo es uno de los más altos
que hay dentro de la categoría. Estamos hablando que a 3 años, bueno, pues ese ratio es un 1,81%. Lo podemos ver en la ficha que hoy presento. ¿De qué habla ese ratio de información? Lo que hace este ratio de información, lo que mide es el exceso de rentabilidad del fondo frente a su índice de referencia. Será el numerador, y el denominador lo dividiría por el tracking error, es decir, cómo es la volatilidad del fondo frente a la volatilidad del índice de referencia. Es decir, el ratio de información, cuando es positivo, lo que nos dice es, bien, tú tienes un exceso, puedes tener un exceso de rentabilidad, pero lo vamos a medir frente al exceso de volatilidad que tú tienes frente al índice de referencia. Si ese ratio es positivo, generas rentabilidad positiva frente al índice. Y además, cuanto más positivo es, además es que por apostar frente al índice, por tener apuestas, por tener esa gestión activa, si es positivo, si es mucho más positivo, sin duda alguna, bueno, pues esa gestión activa realmente tiene premio. Con lo cual, el pasado es contrastado en el caso de Robeco, pero mirando hacia futuro, sobre todo las posiciones más tácticas, en este caso más tácticas, en el corto plazo, es un producto que puede aprovechar, insisto, las valoraciones y también los flujos que se están yendo hacia, en este caso, hacia Asia, buscando valoraciones más atractivas. Desde esa posición más táctica, José María, ya mirando a la vista larga, ¿cuál es la estrategia por tanto? Bueno, lo que traigo aquí es una gestora española. Anteriormente era una gestora internacional como es Robeco. Aquí traigo la gestora Olea, Olea Gestión, y su fondo emblemático, que es su fondo Olea Neutral, que gestiona tanto Rafael Peña como Hernán Cortés. Es un producto multiactivo, es un mixto de bolsa, diríamos casi un multiactivo, puesto que en cartera vamos a encontrar oro, vamos a encontrar materias primas, vamos a encontrar deuda, tanto corporativa como pública, y por supuesto renta variable. ¿Por qué lo traigo como visión estratégica, como visión de largo plazo, como visión core? Ahora, vamos a un ciclo de desaceleración de crecimiento económico, ya estamos, y en paralelo estamos en un contexto de desinflación, pero todavía no suficiente, y con políticas monetarias restrictivas. Esto, sin duda alguna, hay que tenerlo muy presente a la hora de construir carteras, sobre todo en el grado de complacencia en la parte de bolsa. Lo traigo aquí con una visión de largo plazo constructiva, fundamentalmente por 2 motivos. Uno, porque, os diría 3, en primer lugar, porque en la cartera hay un alto peso de deuda corporativa. Ahora mismo el binomio rentabilidad-riesgo es favorable para la parte de la deuda privada europea, muy bien seleccionada en este caso por el equipo gestor de Olea. 2, en la parte de renta variable, lo que han hecho el equipo de gestión sí es apostar por bolsa, apostar sobre todo por aquellos sectores y aquellos mercados que mejor lo pueden hacer en el actual contexto, pero reduciendo el peso de bolsa de cara, sobre todo, a medio plazo en este ciclo que comentábamos anteriormente. Por eso han incrementado la posición de liquidez. De hecho, ahora mismo está en torno casi al 15% del total de la cartera. Y en tercer lugar, precisamente por dotar de cierta protección para el medio plazo las carteras, tiene oro físico, que es la principal, podríamos decir que la principal posición que hoy tiene en cartera. Es decir, en el caso de que la situación en el medio plazo se tornara en un contexto de risk-off, cosa que no ocurre en estos momentos, el fondo tiene amortiguadores que permitirían contrarrestar la volatilidad de la cartera. Es un fondo que tiene un objetivo de rentabilidad anual del 5%, que en este año ya lo está alcanzando. Con lo cual, para medio plazo, un producto, quizás menos espectacular que el que hablábamos por la posición de vista paso corto, pero con un producto que nos puede dar alegrías tanto en rentabilidad como en control de riesgo. Para el corto plazo, tratar de aprovechar la tendencia ahora mismo que no se estaba dando en el caso de Asia, pero que en la última semana sí que se está produciendo, sobre todo hoy lo veíamos en la bolsa de Hong Kong con una subida superior al 1%. Pues muchísimas gracias por estas opciones puestas sobre la mesa y por todo el análisis que hemos hecho este año, esta temporada aquí en Ponderación. Ya sabes que nos vamos de vacaciones, volvemos en Ponderación a finales del mes de agosto, ya para septiembre, después de las vacaciones. Pero, por supuesto, seguimos contando contigo. José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, ha sido como siempre un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio, feliz descanso cuando toque, felices vacaciones. Feliz vacaciones a todos, feliz verano y nada, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo gracias sin duda alguna a Negocios Televisión por toda la labor que hacéis. Gracias y hasta que volvamos.
Pues seguiremos aquí. De momento